Buenos días. En el día de hoy quiero hablarles de esta breve meditación basada en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El título se llama Desarrollando el hábito de confesar nuestros pecados. Hermanos, veremos la necesidad de desarrollar el hábito de confesar nuestros pecados. El tema es la santificación. Vayamos al texto, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Leamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero observar tres cosas, hermanos, en este texto. La primera, lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos? Que nadie puede hacerlo por ustedes. ¿Qué es? Confesar nuestros pecados. La segunda cosa, veremos que el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios que vemos en este texto, hermanos? Que Él es fiel y justo. Y la tercera, el resultado de lo que Dios hace. ¿Cuál es el resultado, hermanos, que vemos si nosotros venimos, confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, ese es el resultado de lo que Dios hace. Dios nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Veamos, hermanos, la primera cosa, lo que debemos hacer. Confesar nuestros pecados, la necesidad de confesar nuestros pecados, hermanos, para que estemos en continua comunión con el Señor. Amén. La palabra confesar en griego es homologeo y significa confesar, admitir, profesar, reconocer, declarar, decir abiertamente. Hermanos, nosotros debemos de confesar nuestros pecados, debemos de reconocer nuestros pecados y debemos de declarar. Vayamos en Salmos 51:4. ¿Qué dice, hermanos? Dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, ¿qué vemos ahí? ¿Qué está haciendo el salmista? Está confesando su pecado. Vayamos a Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el salmista? Dice: mi pecado te declaré. El salmista no encubrió su pecado, lo declaró, lo confesó. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Que Dios lo perdonó. Vayamos también a Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si nosotros encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar, hermanos. Pero si nosotros los confesamos y nos apartamos, ¿qué es lo que alcanzaremos? Misericordia, alcanzaremos misericordia, hermanos. Entonces, hermanos, esto es exactamente lo que debemos hacer: confesar, declarar delante del Señor. La segunda cosa, hermanos, que vemos es el carácter de Dios. El carácter, Juan nos dice acerca de Dios que Dios es fiel y justo. Hermanos, la palabra fiel significa fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, fideligno. Hermanos, Dios es fiel, podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Dios es fiel. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Hermanos, ¿cómo describe en este texto a nuestro Señor Jesucristo su carácter? Como Dios es fiel. La palabra justo significa justo, recto, bueno, íntegro, aprobado. Hermanos, Dios es justo, Dios es recto. Lo que Dios dice
eso es exactamente lo que Dios hace. Amén. Dios no es como nosotros, hermanos, que nosotros decimos una cosa y al rato cambiamos de parecer. A hoy le decimos algo a nuestros hijos y después cambiamos de opinión. No, hermanos, Dios no es así. Lo que Dios dice, eso es exactamente lo que Dios hace. Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 25. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hermanos, vemos en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo describe al Padre como Padre justo. Vayamos también en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo y recto. Hermanos, nuestra confianza descansa en el carácter de Dios, porque Dios nunca cambia, hermanos. Él Amén. es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Vayamos también, hermanos, a la tercera cosa. La tercera cosa, que es el resultado de lo que Dios hace, hermanos. Dios nos perdona de nuestros pecados y nos limpia si nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos. Dice, la palabra perdonar es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Hermanos, cuando Dios nos perdona, Él ya no nos castiga con el castigo que merecemos, hermanos. Amén, sí. Se olvida de nuestros pecados. En Salmos 134 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, ¿qué encontramos que en Dios hay? Perdón. Hay perdón. La palabra limpiar significa para librar de contaminación del pecado, de las fallas, para purificar de la maldad, para librarse de la culpa del pecado, de purificar. Hermanos, Dios nos limpia de la contaminación del pecado, Dios nos libera, nos purifica y nos libera de la culpa del pecado. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 2 al 3, y dice: He aquí, vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, ¿cómo vino el leproso delante de él? Se postró. ¿Y qué dijo? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo, hermano? Sí, sí quiero. ¿Y qué pasó al instante? Fue limpio. Fue limpio. Hermanos, el Señor Jesucristo nos quiere limpiar, nos quiere que estemos en continua comunión con Él. ¿Cómo nos afecta esto a nuestras vidas, hermanos? Dos cosas, una positiva y la otra negativa. La positiva es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es la negativa, hermano? Que si nosotros no confesamos nuestros pecados, Él no nos perdona ni tampoco nos limpiará. Hermanos, si en esta mañana decimos o dicen que no tienen pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, y estamos practicando un pecado, estamos abrazando un pecado, mentimos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. En esta mañana, hermanos, yo te animo a que hagamos el hábito de confesar nuestros pecados para que estar en comunión con el Señor y en comunión con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén. Amén.